Te damos gracias en esta hora. Levante su voz, levante su voz. Oh Dios, aquí estamos, Señor. La unción, la autoridad, el poder, la inspiración sobre mi vida. Ordena mis pensamientos, Señor. Que tu palabra llegue a nuestro corazón necesitado. Te pedimos, Señor, que en esta hora, en esta noche, antes de ir a casa a descansar, nos vayamos con este alimento en nuestra alma que tanto lo necesita. Háblanos en este momento, Señor. Te pedimos tu dirección, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. El Evangelio según San Mateo, el capítulo 6, el verso 25, vamos a leer la palabra de Dios. Mateo, el capítulo 6, el verso 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Siéntese, tenga la bondad. Quiero predicarle en algunos minutos bajo el tema, a través de una pregunta. ¿Tiene afán? Diga al que está a su lado, ¿tiene afán? Amén. ¿Tiene afán? Sobre eso, ese tema o ese título, quiero desarrollar un pensamiento de la palabra del Señor. Cuando leemos el capítulo 6, se conecta en el contexto con el sermón de las bienaventuranzas que Jesús enseñó, y de todo lo que el Señor habló en el monte de las bienaventuranzas. En ese sermón tan amplio habló sobre el afán y la ansiedad, anticipándose al diario vivir de las personas. Y sobre eso quiero traer y conectar un poco sobre lo que vivimos el fin de semana en este lugar. ¿Cuántos fuimos bendecidos el fin de semana? Fue algo glorioso. Y quiero traer algo, amén, no quiero ser repetitivo del fin de semana porque fue suficiente palabra que escuchamos. Pero sí quiero conectar en algo y tiene que ver con el afán. Jesús está hablando y está enseñando. Cuando usted lee el sermón en el monte de las bienaventuranzas, usted encuentra una cantidad de sermones, una cantidad de enseñanza. Y a partir de ahí el Señor habla algo tan importante que tiene que ver con el afán y la ansiedad. Pareciera ser que la ansiedad es de nuestro tiempo, ahora que se habla tanto de ansiedad, y no, el Señor ya se había anticipado de lo que el ser humano iba de alguna manera a experimentar. Y la ansiedad es una emoción caracterizada por sentimientos de tensión, pensamientos angustiantes y aún cambios físicos. Eso es lo que de alguna manera los estudiosos a través del comportamiento del hombre han declarado. Y no quiero hacer una explicación muy amplia sobre esto, solamente tomar un concepto importante que nos va a ayudar a entender lo que el Señor le dijo a sus discípulos. Una ansiedad moderada puede ayudarnos a mantenernos concentrados y afrontar los retos que tenemos por delante. En ocasiones, sin embargo, el sistema de respuesta a la ansiedad se ve desbordado y funciona incorrectamente y termina en un trastorno de ansiedad, donde la persona no tiene control de sus emociones y es dominado por su excesiva preocupación. ¿Qué quiere decir esto? Que todo ser humano a nivel general tiene un grado de ansiedad. La ansiedad es importante, de alguna manera limitada en nosotros, porque la ansiedad tiene que ver con aquello en lo que usted se preocupa. Pero cuando esa preocupación se desborda, es donde se termina
en un trastorno de ansiedad donde no hay control de nuestras emociones y estamos dominados excesivamente por la preocupación. La ansiedad en este tiempo gira en torno al trabajo, al dinero, a la familia, la salud y otros temas cruciales que exige la atención de una persona. Jesús está hablando claramente sobre el afán desmedido que puede llevar a una persona a un estado de ansiedad descontrolado. Cuando usted lee el título ahí en el capítulo 25 de ese sermón, habla del afán y la ansiedad. Lea ahí en la Biblia, dice el afán y la ansiedad. Y de alguna manera Jesús está hablando claramente del afán y la ansiedad, porque cuando una persona se ha descontrolado en la ansiedad, eso le impide poder pensar claramente la realidad que está viviendo. ¿Usted ha conocido a alguien que sufre de ansiedad? Puede ser, porque es algo muy notable, porque aún todo lo físico se puede ver cuando una persona es muy ansiosa. Una de las señales es que está sentado usted al lado de alguien y mueve su pierna constantemente de una manera fuerte. Esa persona está en un estado de ansiedad, algo le preocupa, en algo está pensando, algo de alguna manera lo tiene ahí con su atención total enfocada en algo. Jesús está hablando de esto en el sermón de las bienaventuranzas. Y cuando Jesús habla, plantea varias preguntas. Y qué bueno que podamos entenderlas en esta noche. Él plantea varias preguntas. Número uno, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Primera pregunta. La segunda, ¿no valen ustedes más que las aves del cielo? Plantea otra pregunta. ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y plantea otra pregunta: ¿por qué se afana? Diga conmigo, ¿por qué se afana? Cuando Jesús plantea las preguntas, está hablándole a un grupo de personas. Ustedes están afanosos y ansiosos de muchas cosas. Y les plantea la pregunta, parece ser, y cuando leía, y en este texto lo hemos leído tanto y hemos predicado tanto, pero me llevaba a eso cuando de alguna manera el psicólogo se siente y empieza a plantear una cantidad de preguntas a la persona. Los que han tenido, bueno, yo tengo mi psicóloga de cabecera, ¿verdad? Y he aprendido, y se plantean muchas preguntas para poder ubicar a la persona, ¿verdad? Para poder establecer en la persona una realidad. Y me llamó la atención que el Señor hace unas preguntas y les dice: ustedes que se afanan tanto, voy a hacerles unas preguntas, los voy a ubicar. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Hay cosas en lo que ustedes están afanando que deberían no afanarse tanto por eso, sino prestar atención en lo que verdaderamente usted debe colocar su atención. No es más la vida, no valen ustedes más que las aves del cielo, porque están preocupados por tantas cosas. Están preocupados por el vestir. Y yo he visto a todas las aves del cielo, a todas. Yo las he visto a todas ellas. Ellas están totalmente bien vestidas. ¿Acaso no son ustedes más valiosos? Y de alguna manera los está ubicando, les está diciendo: se están olvidando de lo que ustedes son. Y eso es bien interesante, porque estamos en un tiempo donde la gente está perdiendo el control de su enfoque, de la atención. Está perdiendo su enfoque en lo que debe prestar su atención. ¿Quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Por más que usted se afane, no va a poder. Por más de que usted se preocupe una y otra vez, no va a resolver nada. Y las preocupaciones
de alguna manera excesivamente, nos lleva a quitar la atención de lo que verdaderamente es importante en la vida. Y el Señor termina diciéndoles una pregunta y formulándoles una pregunta: ¿por qué están con tanto afán? Y sabe que el proverbista, en una versión bien interesante, en el capítulo 19, el verso 2 dice: el entusiasmo sin conocimiento no vale nada. La prisa o el afán produce errores. Diga conmigo: el afán produce errores. El afán. ¿Por qué están tan afanosos? Porque cuando se termina en un estado de ansiedad, en un afán desmedido, usted y yo cometemos errores. Ahí es donde muchos dicen: ¿y por qué lo hice? ¿Por qué tenía que irme tan rápido? ¿Por qué tenía que coger el carro tan rápido? Si me hubiera ido, pues al fin y al cabo, por ahí hay un letrero detrás de algunos carros que dicen: por más que pite, ¿verdad? No va a avanzar más, por más que pite, por más que presione su bocina, no va a avanzar más. Y eso es cierto. Y usted no ha visto gente que está en una larga fila de carros en una congestión y se cogen con ese pito y ¿y qué podemos hacer? Está afanoso y por más que se afane, no va a poder avanzar. Y esa es la realidad. Y el Señor les está diciendo: por más que se afanen, por más, no van a alcanzar a hacer las cosas, porque ustedes han caído en un estado de ansiedad que ya no pueden ver la realidad. Y nosotros, como hijos de Dios, no podemos perder la realidad de esta vida, porque Jesús formula estas preguntas y tiene una respuesta. Yo alimento y visto a las aves del cielo, pero no se les olvide que ustedes valen más que los animales. Lo que pasa es que el afán y la ansiedad hacen que se te olvide que tú eres, escúchalo bien, el mayor tesoro para Dios, porque tú vales más. Mire que dice la palabra de Dios, no dice tú vales más. La palabra de Dios dice, Jesús dijo: tú vales mucho más que las aves del cielo. Eso quiere decir que nosotros somos el mayor tesoro para Dios. Por nada estéis afanosos. Fuerte ese aplauso al Señor. Tú no vales más, tú vales mucho más. Y qué bueno ubicarnos ahí. Por eso el Señor dice, y el texto que hemos estado repitiendo continuamente es: últimamente lo hemos declarado, que no hemos visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Esa es una gran realidad. Por más que tú te afanes, recuerda que tú tienes un proveedor, porque tú vales mucho más que todo lo que hay en esta tierra. Tú vales mucho más porque tú eres un hijo de Dios, porque tú eres una hija de Dios. Fuerte ese aplauso al Señor. Porque el afán desmedido te nubla el pensamiento. El afán desmedido. No le digo que usted no se afane. Todos tenemos una medida, pero no podemos desmedirnos. Porque el afán desmedido te nubla el pensamiento, la visión, y pierdes el enfoque de la realidad, escúchalo bien, de las promesas de Dios. Y es tan interesante este sermón, porque cuando usted y yo tenemos un afán desmedido, nos lleva a perder la fe en Dios. Y eso es lo que dice este sermón en el monte, cuando Jesús lo declaró. Y nos enfocamos en lo que nosotros podemos hacer. Terminamos creyendo en nuestras propias capacidades, fuerzas, y pensamos que así lo vamos a lograr. Y ahí es donde Jesús plantea otra pregunta.
Dios no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe. Y está dentro del mismo sermón del afán y la ansiedad. El Señor les está diciendo a sus discípulos: ¿cómo ustedes van a creer que yo voy a hacer esto con los animales y con ustedes no? Y les dice: hombres de poca fe. Porque la ansiedad desmedida y el afán desmedido en las cosas de esta vida, hermano, nos llevan a que nuestra fe se debilite totalmente. Y terminamos creyendo que nosotros podemos hacerlo, lo vamos a lograr. Y el Señor dice: por más que te afanes, no vas a poder lograrlo. O sea que Dios está diciéndonos a través de su palabra: aunque tenga muchas cosas para hacer, recuerda que tú solo no vas a poder hacerlo. La ansiedad te nubla el pensamiento, te debilita la fe. Hombres de poca fe, dice la palabra de Dios. El Señor les dice: hombres de poca fe. Porque claro, una persona afanosa, usted tiene afán y la pregunta es: lo veo con afán, ¿verdad? ¿Usted le ha dicho a alguien: lo veo con afán? ¿Y por qué lo ve si no le ha dicho nada? ¿Pero por qué lo ve? Porque usted lo ve desesperado. Y hasta la respiración. Y según los psicólogos dicen que el que sufre de trastorno de ansiedad, aún la respiración empieza. ¿Sí o no? ¿Está de afán? Sí, estoy de afán, pero tranquilo. No, porque, ¿verdad? Y no necesariamente sabemos por qué está afanoso, pero su parte física demuestra que tiene afán. Y ahí es donde nosotros les decimos: oiga, te veo como con mucho afán. Es que no, me cogió el día, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Listo, no, tranquilo, mire, respire. ¿Sí o no? Porque esa es una buena técnica para el que está ansioso: respirar, porque eso ayuda a que el cerebro totalmente tenga claridad para pensar. El Señor les está diciendo: ustedes se afanan demasiado, y cuando se afanan demasiado pierden la fe en que yo puedo darles el alimento, en que yo puedo darles el vestido, en que mis promesas son para ustedes, y terminan buscando las cosas en otro lugar y de otra manera. Pero si ustedes aprenden a confiar en mí, a seguir creyendo en mí, lo que ustedes desean, yo se los voy a dar. Adore al Señor. No podemos, diga conmigo: no puedo perder el control de mis emociones. Porque el Señor dice: echa toda. ¿Qué dice? Toda. ¿Por qué tenemos que cargar con cosas que el Señor quiere cargar por nosotros? ¿Ah? Hermano, venimos de 3 días de ayuno y oración. No podemos caer en el mismo círculo vicioso y otra vez a cargar. No. Echa toda vuestra ansiedad, todo. Porque si usted y yo no la echamos en Él, vamos a terminar creyendo en otras cosas. Y el Señor dice: mira, yo sé que estás ansioso, yo sé que estás necesitado de algo, pero si estás demasiado ansioso, no permitas caer en un estado tan difícil que no puedas ver claramente. Echa toda vuestra ansiedad sobre mí. Y Él dice: la razón por la cual, porque yo tengo cuidado de ustedes. ¿Cuántos hemos tenido problemas? Levante la mano. ¿Y enfermedades? ¿Verdad? Todos. Todos. Y hemos tenido situaciones que nos llevan a preocuparnos a veces un poco más.
¿verdad? De lo normal. Y ahí es donde el Señor dice: echa toda tu ansiedad, no caigas en que tu fe se debilite, echa toda tu ansiedad, porque Dios conoce. Ahora yo le ministraba, Él sabe y se compadece de nosotros. Pero yo debo entenderlo, yo debo hacerlo, porque el Señor dice: echa toda la ansiedad sobre mí, porque yo voy a cuidar de ti. Esa es la clave para no caer en un afán desproporcionado. Porque vamos por la vida con tantas cosas que a veces se nos pasa lo más importante. Vamos en la vida con tantos afanes que nos hacen cometer errores. Usted no ha visto gente, aún hermanos en la iglesia, tan afanosos por tantas cosas y dejan a un lado lo más importante. Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y el Señor dice: bueno, hágalo. Y nos lo predicaban este fin de semana de una manera muy contundente. Pero vamos por la vida con tanto afán que no nos damos cuenta de cosas que verdaderamente sí son valiosas. Porque al fin y al cabo, lo terrenal hoy está y mañana no está. Pero lo que es eterno, eso no podemos perderlo de vista por más afanados que andemos en esta tierra. No podemos. ¿Sabe que alguien decía, una psicóloga muy reconocida a nivel internacional? Si estás junto a alguien y está sufriendo un ataque de ansiedad, la puedes ayudar diciéndole: estás a salvo, estás conmigo, tranquila, respira. Y parece ser que eso fuera algo que no fuera suficiente, y si es efectivo. Es efectivo, pero sabe que eso me llevó a algo interesante, porque Dios siempre nos está invitando a tener un tiempo de refrigerio en su presencia. Venid a mí todos los que están ¿qué? Y cargados. Y eso lo predicamos a los amigos. Y a veces la iglesia está cargada, algunos cristianos se cargan con tantas cosas del pasado, con tantas cosas de la vida, y se cargan y arrastran con todo y eso. Y el Señor dice: ¿por qué llevas algo que yo ya lo quiero llevar por ti? Y venimos de un fin de semana. Yo le voy a preguntar algo y usted sinceramente respóndame. Después de los 3 días de ayuno, ¿usted no empezó a ver más claramente muchas cosas esta semana? Usted no se fue liviano para la casa el domingo en la tarde. Usted no se fue como con nuevas fuerzas, como con ganas de que ojalá el diablo se me atraviese, que ya estoy libre de muchas cosas. ¿Verdad que sí? Sale uno potenciado, porque es que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Aplauda al Señor, aplauda al Señor. En su presencia yo no puedo cargar la ansiedad que descargué el fin de semana, no la cargue más, porque entonces para nada fuera el ayuno. Ya usted se descargó y el Señor dijo: traiga toda la ansiedad. Hombre, ¿qué no mejor estado del cristiano? Sentirse libre. Y conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. No te cargues más, porque lo del fin de semana hay que darle continuidad. Yo no puedo caer en el círculo vicioso otra vez. No, ese círculo vicioso que entonces hoy se me presenta una dificultad, y otra vez, y los 3 días de ayuno se quedaron ahí como en el pasado, y otra vez a cargar y a esperar a que lleguen los otros 3 días de ayuno. No, hermano,
Usted y yo descansamos en el Señor, reposamos en el Señor, nos liberamos en el Señor, le entregamos todo al Señor. Hermano, viva libre en el nombre del Señor Jesucristo. Dele ese aplauso al Señor. Aleluya. Porque yo sé que ustedes tienen muchas necesidades, dice el Señor. Yo lo sé. Yo sé lo que ustedes necesitan. Pero no dejen de creer en mí por estar afanosos en tantas cosas de la vida. Hay que trabajar, hay que trabajar, hay que hacer esto. Hermano, lo veo como afanadito y no lo he vuelto a ver. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? No, hermano, estaba en esto, en lo otro. Respire, tranquilo, venga. Descanse en Dios. Descanse en Dios. Pero yo no puedo dejar que nuevamente el afán de la vida me vuelva a esclavizar en las cosas de esta tierra. No. Y el Señor le está diciendo, por eso le dice el Señor claramente ya al terminar ese sermón, por último le dice, ¿sabe de qué deben afanarse? Más. O sea, por todo lo que les dije que no deben estar afanosos, mas buscad primeramente. Eso es lo que dice el sermón. Lo que pasa es que nosotros siempre nos acordamos del texto nomás, este texto, pero no sabemos el contexto. Y el contexto tiene que ver con el afán y con la ansiedad y con la fe. Por lo que ya les dije que no deben estar afanosos, más buscar primero. Ese buscar me relaciona con el afán. ¿Tiene afán? Afánese por buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque lo que acabamos de hablar, todas las cosas que acabamos de decir, el alimento, la vida, todo eso serán añadidas. Pero afánese por buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Una iglesia que se afana a seguir buscando la gloria de Dios. Una iglesia que se afana a buscar la presencia sublime de Dios. Una iglesia que se afana a buscar el bien de Dios, la manifestación del poder de Dios. Más buscar, afánese en eso. Que de lo que usted mantiene por ahí a veces demasiado afanado, yo se lo voy a dar. Es más, ni siquiera lo tiene que pedir. Eso es lo que dice la palabra. Mas buscad primeramente, y todas estas cosas, ¿qué dice? Os serán. Busque primero y luego espere, que eso va a llegar. Pero si tú andas en tu diario vivir, hay que hacer esto, lo uno y lo otro, y después busco a Dios, el afán te está esclavizando. La ansiedad te va a tomar el espíritu, el alma y el cuerpo, y no vas a poder ver claramente las promesas de Dios. Tu fe se debilita. Pero cuando hay una iglesia que busca, como estuvo este fin de semana, qué experiencia tan hermosa que vivimos este fin de semana, qué experiencia tan poderosa que pudimos vivir este fin de semana. Pero eso no se queda en el fin de semana. Yo voy a seguir buscando y me voy a afanar a venir a la casa de Dios. Me voy a afanar a seguir buscando la presencia de Dios. Me voy a afanar en eso. Sí, me voy a tener ansiedad de buscar la gloria de Dios, el poder de Dios. En eso me voy a afanar. Lo demás va a esperar, porque lo que yo dejo en espera, Dios me lo va a dar. Dios me lo va a entregar, porque es su promesa. Dele ese aplauso al Señor. Dele ese aplauso al Señor.
Una iglesia ansiosa por buscar a Dios. Y el Señor termina este sermón porque cada cosa en la tierra tiene su afán y trae su propio mal. Por eso busquen primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Porque todo en esta vida se acaba. Todo. Pero lo único que permanece es lo que usted y yo buscamos en Dios. Eso es lo único que permanece para siempre. ¿Tienes mucho afán? Puedes cometer errores. Un día estaba en la ciudad de Pereira cuando era asistente del hermano Reinel Galvis. Llegó un día de diciembre. Un día de diciembre era el 31 de diciembre. Yo tenía la esperanza que el pastor me diera permiso de venir a pasar el año nuevo aquí en Medellín. Pero uno debe estar sujeto a autoridad en todo momento. Y alguien podría decir: es injusto. No, hay que aprender a ser sujetos a la autoridad. Él me dice: hijo, vamos a hacer el culto temprano. Yo nunca le pedí que me diera el permiso, nunca. Sencillamente esperaba que de pronto se le alumbrara el pensamiento. Pero él me llama y me dice: hijo, el 31 hacemos la cena temprano y tú vas a dirigir, después predicas, yo hago la tarde, organizamos todo. Le dije a mi esposa: amor, el 31 me toca pasarlo acá, si quiere vas para Medellín. De hecho que el 30 envié a mi esposa, a mis hijos en bus. Yo le dije: no, tú pasa con tu familia, yo miro a ver a qué hora llego. El caso es que estuvimos, hicimos la Santa Cena. Yo mirando el reloj, prediqué. No prediqué rápido, prediqué como siempre. Prediqué normalmente. El hermano Reinel hace la ceremonia de fin de año, Santa Cena, aquello, lo otro. Yo miré el reloj. Eran las 7 de la noche y no habíamos terminado cuando a las 9 de la noche terminó toda la ceremonia. Yo había dejado toda la ropa en el carro. Yo dije: termina y me voy para Medellín. A esa hora tomé el carro. Le estoy hablando de hace muchos años, cuando la carretera no estaba como ahora. Ahora rinde un poquito más. Normalmente un carro particular se gastaba 5 horas en ese tiempo. El caso es que yo terminé, le di el feliz año a mi pastor, a la esposa, a la familia, a los diáconos, a los que pude. Me volé y cogí ese carro a lo que daba. De 5 horas me puse en 3 horas. Yo feliz, llegué, era antes de las 12 de la noche. Yo feliz, yo estaba feliz. Y mi esposa me recibió, claro, antes de las 12 de la noche. Yo: amor, alcancé a llegar. Y lo primero que ella me dice: ¿a qué horas te viniste? No, pues salí a las 9, hizo las cuentas. ¿Tú sabes qué hora es? Yo le dije: claro, pero mira, acabé. Yo todo feliz y contento. Dijo: no lo vuelvas a hacer, porque del afán solamente queda. Hubieras podido quedar en una curva, hubieras podido quedar en una zanja, en un abismo.
igual aquí te estábamos esperando. Si hubieras llegado a las 12, 12:30, 1 de la madrugada, igual aquí estábamos. Pero quizás por tu afán, gracias a Dios que Dios te guardó. Porque del afán, dice el proverbista, por un afán desmedido se cometen errores. Por eso es mejor echar toda nuestra ansiedad sobre Él, para que Él tenga cuidado de nosotros, para que podamos ver claramente que hay unas promesas de Dios para nosotros, para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestra vida. No vamos a afanarnos, vamos a creer, a confiar y a esperar en que las cosas serán añadidas. Cuando hay una iglesia que busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Ubíquese en pie, tenga la bondad. Aleluya, aleluya. Vamos a orar. ¿Tienes afán? ¿Tienes afán? Es la pregunta que el Señor le está haciendo a esta iglesia, la misma que le hizo a sus discípulos. ¿Tienes mucho afán? Recuerden que yo les proveo, recuerden que yo estoy con ustedes. Por nada estáis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios. Levante su mano y dígale: Señor, ayúdame a confiar, a esperar en ti. Levanta tu voz. Señor, yo entrego todo en tus manos en esta noche. No voy a dejar que otra vez tantas cosas me carguen. El fin de semana me descargué en ti. El fin de semana entregué toda mi ansiedad, Señor. Ahora voy a aprender, Señor, a que tú seas mi sustento, mi proveedor, mi cuidador. Levante su voz. Señor